China y Estados Unidos no están frente a frente en un duelo. Están atados por la misma cuerda, colgando del mismo acantilado financiero. Esa cuerda son los 3,2 billones de dólares que China tiene en activos en dólares. Bonos del Tesoro, deuda corporativa, reservas, hipotecas y acciones estadounidenses. Durante años, te han repetido la amenaza de la opción nuclear de Pekín: venderlo todo, inundar el mercado y hacer colapsar al dólar. Pero casi nadie te explica el detalle incómodo. Ese supuesto arma no es un misil apuntando a Estados Unidos, es un explosivo amarrado al pecho de China. Y si lo detonan, ellos vuelan primero. Esos 3,2 billones no son dinero sobrante que China pueda mover a capricho. Son el resultado acumulado de 40 años del mismo modelo: exportar masivamente al mundo, cobrar en dólares, convertirlos en yuanes y reciclar esos dólares en activos estadounidenses. Cada televisor, cada juguete, cada máquina que China vendió a Estados Unidos dejó $1 en sus reservas. Esos dólares fueron a comprar bonos del Tesoro, no solo para ganar intereses, sino para mantener el yuan débil y las exportaciones baratas. El modelo era simple: más exportaciones, más dólares, más bonos, más tipo de cambio favorable. El ahorro chino está atrapado dentro de la arquitectura del dólar. Esa es la primera capa de la trampa. Ahora imagina el escenario que tanto les gusta a los titulares. China decide venderlo todo. 730,000 millones en bonos del Tesoro salen al mercado a la vez. Los precios de los bonos se desploman, los rendimientos se disparan. Las hipotecas en Estados Unidos suben a tasas de 2 dígitos. El mercado inmobiliario se congela, el consumo se hunde, el crédito corporativo se encarece, los bancos sufren pérdidas masivas. La Reserva Federal se ve obligada a imprimir cientos de miles de millones para comprar esos bonos y estabilizar el sistema. La inflación se dispara, el dólar se debilita, las importaciones se encarecen, los intereses de la deuda pública se comen una porción insostenible del presupuesto. Sí, es una crisis enorme, pero en el momento en que el dólar se hunde, China se dispara en el pie. ¿Por qué? Porque mientras vende una parte de sus activos, todavía mantiene el resto. Si el dólar pierde, por ejemplo, un 30% de su valor frente a otras monedas, los otros 2,5 billones de dólares que China sigue teniendo pierden un 30% en términos reales. Eso son alrededor de 750,000 millones de dólares evaporados de sus reservas. Para un país con algo más de 3 billones en reservas totales, es casi una cuarta parte destruida en semanas, y al mismo tiempo, su modelo exportador se rompe. El dólar débil y la recesión en Estados Unidos reducen la demanda de productos chinos, mientras que un yuan más fuerte vuelve esas exportaciones mucho más caras. Las fábricas cierran, el desempleo sube, y la economía, que aún depende fuertemente de las ventas externas, pierde su motor principal. A eso, súmale el desastre interno de deuda. Empresas y bancos chinos llevan años endeudándose en dólares porque era más barato que pedir en yuanes. Si el tipo de cambio se mueve violentamente y el dólar se desploma, el valor real de esa deuda medida en yuanes se distorsiona, los flujos de caja no alcanzan, los impagos se multiplican y los bancos quedan llenos de agujeros. El Banco Central, recién golpeado en sus reservas, se ve forzado a imprimir más yuanes para rescatar el sistema financiero, lo que alimenta la inflación interna. Todo esto mientras China sigue dependiendo del exterior para su energía: petróleo, gas y carbón, que se negocian globalmente en dólares. Entonces, ese caos cambiario y financiero se traduce en energía más cara, industria menos competitiva, precios internos disparados y malestar social. Resultado: si China intentara usar la opción nuclear, se hundiría antes y más fuerte que Estados Unidos. Por eso esos 3,2 billones no son un arma estratégica, son una situación de rehenes. Y del otro lado, Estados Unidos también está atrapado. Sabe que China no puede venderlo todo sin suicidarse, pero también sabe que, en un escenario extremo, Pekín podría preferir romper la mesa antes que aceptar ciertas humillaciones.
Eso limita cuánto puede usar Washington el dólar como arma contra China. Lo que le hicieron a Rusia, congelar reservas, cortar del sistema financiero, no pueden repetirlo a esa escala con un país que sostiene 3,2 billones en activos en dólares. Si congelaran sus fondos, China no tendría ya ningún incentivo para contenerse, y podría detonar el caos financiero como represalia, aunque le cueste. Esa posibilidad actúa como un disuasivo silencioso. No da poder ofensivo a Pekín, pero reduce la libertad de maniobra de Washington. Ambos lo saben, ambos hacen como si nada. Entonces, si no pueden salir corriendo, ¿qué está haciendo realmente China? Está intentando escapar despacio, a lo largo de décadas. Una parte de la estrategia es acumular oro, aumentar reservas de un activo que no depende de la promesa de ningún gobierno. Otra parte es construir infraestructura financiera alternativa, SIPs, como sistema de pagos, acuerdos de swap de divisas con decenas de países, comercio bilateral en yuanes para esquivar al dólar, y la tercera parte es rediseñar su propio modelo económico, moviendo el peso desde las exportaciones hacia el consumo interno y los servicios. Todo eso está en marcha y avanza, pero muy lentamente. Mientras tanto, los 3,2 billones siguen ahí, anclados al viejo sistema. El problema es que el reloj del dólar corre más rápido que el plan de escape de China. La deuda estadounidense crece, los déficits se multiplican. La Reserva Federal ha impreso billones, y la participación del dólar en las reservas globales viene cayendo desde hace años. Si el dólar pierde su estatus de moneda de reserva o sufre una crisis de confianza grave en los próximos 5 a 10 años, China todavía seguirá cargando con una exposición enorme. Si vende agresivamente, se destruye. Si no vende y el dólar colapsa por sí mismo, también se destruye. Esa es la esencia de la trampa. No hay un movimiento que deje a China ilesa. Y, a la vez, Estados Unidos tampoco puede salir indemne porque su liderazgo financiero depende de que el resto del mundo, incluido un rival estratégico, siga confiando en su moneda y financiando sus déficits. De cara a los próximos años, los escenarios se reducen a 3. Uno optimista. Una transición ordenada a un sistema monetario más multipolar, donde el dólar sigue siendo importante, pero comparte el escenario con el euro, el yuan y otros bloques. Sin grandes explosiones, solo ajustes dolorosos pero manejables. Uno intermedio. Una crisis fuerte que actúa como catalizador del cambio, con quiebras, recesión global y destrucción de riqueza antes de llegar a un nuevo equilibrio. Y uno pesimista. Un colapso simultáneo donde ni China ni Estados Unidos logran controlar la caída y ambas economías entran en una crisis prolongada. El mejor caso es un declive gestionado. El peor, una destrucción mutua. Lo más probable, algo en medio. Aquí es donde tu papel importa. No puedes reescribir la arquitectura del sistema monetario mundial, pero sí puedes dejar de comportarte como si no existiera la trampa. Tus ahorros, tu jubilación, tu negocio, hoy están denominados en monedas atrapadas en este juego. Dólares, yuanes, euros. Si la cuerda se tensa demasiado, todas pierden valor. Por eso entender esta trampa no es un ejercicio intelectual, es una advertencia práctica. Los activos que viven parcialmente fuera de esta estructura, oro, Bitcoin, determinados bienes raíces productivos, empresas que generan flujo de caja real, no son mágicos ni garantizan nada, pero no dependen de la misma forma de que el dólar y el yuan sigan intactos. La paradoja final es que esta trampa nació del éxito, no del odio. Durante 40 años, el matrimonio dólar-China dio al mundo productos baratos, ganancias corporativas récord, financiamiento público a bajo coste y crecimiento acelerado. Pero el mismo mecanismo que sostuvo ese ciclo de prosperidad aparente fue acumulando los desequilibrios que hoy lo vuelven insostenible. Ahora, las dos mayores economías del planeta están atadas a una cuerda que ellas mismas tejieron, y tú, te guste o no, vives en medio de ese sistema. La pregunta ya no es ¿quién gana, Estados Unidos o China? La pregunta real es ¿qué estás haciendo para que tu patrimonio no dependa por completo de esa cuerda cuando empiece a romperse? La relación financiera entre Estados Unidos y China no es una competencia directa.
sino una interdependencia peligrosa. Los 3,2 billones de dólares que China mantiene en activos estadounidenses no son un arma ofensiva, sino una trampa que limita a ambas potencias. Si China los vende, se destruye. Si el dólar colapsa por sí mismo, también pierde. Estamos ante un sistema inestable donde ninguna nación puede moverse sin afectar a la otra. Por eso, entender esta trampa es esencial. Muestra que el verdadero riesgo no es un ataque financiero, sino el colapso gradual de una arquitectura global que ya está llegando a su límite.